carretera México-Puebla de madrugada es un vientre de asfalto y neblina. La recorrí durante 16 años como camionero, llevando mercancías que olían a plástico nuevo y fruta madura. Era mi rutina, el diésel quemándose en los pulmones, la radio emitiendo estática entre rancheras, el volante frío bajo mis manos callosas. Pero esa noche, la ruta fue distinta. Me llamo Raúl Méndez y antes del 3 de noviembre del 2022 creía en lo tangible, en el peso de un tráiler cargado, en las leyes de la física, en que los muertos se quedan muertos. Salí del centro de distribución cerca de la medianoche con el sueño pegado a los párpados y un termo de café amargo. La niebla se enroscaba en los faros como algodón sucio, pero no era inusual. Tampoco lo eran los bultos oscuros en los arcenes, bolsas de basuras, perros muertos, las cosas que el día escupe y olvida. El primer indicio fue el silencio. La radio murió sin chisporroteo, como si alguien hubiera cortado su garganta. Después, el frío. Un escalofrío que no venía del aire acondicionado, sino de dentro del camión, como si me hubieran inyectado hielo en la sangre. Miré el espejo retrovisor, solo la carretera vacía, devorada por mis luces traseras. Pero entonces, entre la niebla, algo se movió. Una silueta blanca, demasiado alta, demasiado delgada. No caminaba, se deslizaba, como arrastrada por hilos invisibles. ¿Hay alguien ahí?, grité, fingiendo seguridad. El viento respondió con un gemido. No era el viento. Era un llanto, agudo, desgarrado, de mujer. Sonaba a niños perdidos y ríos crecidos. Me mordí el labio hasta sacar sangre. Es la neblina, juega con los sonidos. Pero el gemido se hizo más fuerte, más cercano, hasta que sentí el calor de un aliento en mi nuca. Y entonces, algo golpeó la puerta del camión. El golpe en la puerta resonó como un disparo. Me quedé inmóvil, los dedos aferrados al volante, los ojos clavados en el espejo retrovisor. La figura blanca había desaparecido, pero el llanto no. Ahora venía del techo del tráiler. Un arrastre lento, como uñas raspando metal, avanzó desde la parte trasera hacia la cabina. El sonido se detenía, volvía, más cerca cada vez. Respiré hondo, pero el aire olía a podrido, a algas secas, a lodo de río, a algo que llevaba décadas muerto y sin embargo se movía. «¡No hay nadie ahí!», gruñí, golpeando el tablero como si pudiera espantar lo que fuera que acechaba. Las luces del camión parpadearon. En ese instante de oscuridad la vi. Apareció en el cristal del lado del pasajero una mujer, o lo que alguna vez fue una mujer. Su rostro estaba hinchado, como si hubiera estado sumergido demasiado tiempo, la piel blanca y resquebrajada. Los ojos eran pozos negros, pero sentí su mirada clavándose en mí. Su boca se abrió y un hilo de agua sucia escurrió por su mentón. «¿Has visto a mis hijos?», dijo. Su voz no era humana, era el crujido de ramas quebradas, el lamento de un animal atrapado. Pisé el acelerador hasta el fondo. El motor rugió, pero el camión no avanzó. Las ruedas patinaron en el asfalto como si algo desde abajo las estuviera agarrando. Y entonces el llanto se convirtió en un grito que no provenía de afuera, venía de dentro de la cabina. El grito dentro de la cabina era mío. Me llevó un segundo darme cuenta. Mi propia voz, distorsionada, desgarrada, saliendo de mi garganta sin mi permiso, como si algo dentro de mí intentara salir a la fuerza. Las paredes del camión crujieron y el aire se espesó con un olor a charco abandonado, a raíces podridas. Miré hacia el asiento del pasajero. Ella estaba ahí, no había aparecido, simplemente siempre había estado allí, como si mi mente, en un último acto de piedad, hubiera borrado su presencia hasta que ya no pudo serlo. Su vestido blanco, empapado y cubierto de lodo,
dejaba un charco en el piso. El agua goteaba de sus mangas, de su cabello, de las puntas de sus dedos alargados. «Dime dónde están», dijo, sin mover los labios. Su voz era el sonido de un río ahogando a un niño. El volante ardía bajo mis manos. No era calor, era un frío que quemaba, como tocar metal en plena helada. Intenté soltarme, pero mis palmas estaban pegadas, la piel adherida al plástico, como si se hubiera derretido y vuelto a endurecer. «No sé nada de tus hijos», grité, pero las palabras sonaron falsas, como si alguien más las hubiera puesto en mi boca. Ella giró la cabeza hacia mí, con un crujido de huesos desplazándose bajo la piel. «Mientes». El motor del camión murió de golpe. Las luces se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad tan densa que por un momento creí que me había quedado ciego. Solo el sonido del agua goteando marcaba el paso de los segundos. Entonces, algo me tocó el hombro. No fue la mujer. Era una mano pequeña, húmeda y fría, saliendo de detrás del asiento. «Ayúdanos, papá», dijo una voz infantil desde la oscuridad. El corazón se me detuvo, porque reconocí esa voz. Era la voz de mi hijo, que había muerto ahogado 10 años atrás. El aire se volvió agua. No era metáfora. De pronto, estaba sumergido, tragando líquido putrefacto que me llenaba los pulmones. Mis manos se debatieron contra el volante, pero ya no era un volante. Eran raíces negras y retorcidas que se enroscaban alrededor de mis muñecas. La cabina ya no era una cabina. Las paredes se habían convertido en maleza espesa, en lodo que goteaba del techo. Afuera, la carretera se alargaba y contraía como un intestino. Los postes de luz se inclinaban hacia mí, sus faroles convertidos en ojos amarillos que parpadeaban al ritmo de mi pánico. «Papá, no nos dejes otra vez». La voz de mi hijo sonó a mi izquierda. Giré la cabeza. No era solo él, eran decenas, niños y niñas, todos con la piel hinchada por el agua, los ojos blancos como huevos podridos. Flotaban entre los árboles que ahora crecían dentro del camión, sus dedos como ramas secas señalándome. «Esto no es real», dije, escupiendo barro. «Yo no te ahogué, Luis, fue un accidente». La mujer, la llorona, el espectro, lo que fuera, apareció frente a mí. Su boca se abrió hasta desgarrarse, mostrando un abismo de agua negra donde debería estar sus dientes. «Todos los padres mienten», rugió con voz de tormenta. El camión se sacudió violentamente. Y entonces, el suelo cedió. Caímos, no hacia abajo, hacia adelante. A través del parabrisas, vi la carretera convertirse en un río, en un remolino infinito que nos tragaba. Los niños cantaban una nana que reconocí demasiado tarde. Era la misma que le había cantado a Luis la noche en que murió. Y entonces entendí, esto no era un castigo, era una invitación. El río nos devoró. El agua era más espesa que la sangre, más fría que el espacio entre las estrellas. Mis pulmones ardían, pero no podía ahogarme, no del todo, no mientras ella no lo permitiera. La llorona flotaba frente a mí, su vestido ondeando como algas en la corriente. Los niños muertos formaban un círculo a su alrededor, sus manitas huesudas entrelazadas. Me observaban sin ojos, sin juicios. Solo hambre. «Mira», dijo la mujer, y el agua frente a mí se volvió cristal. Vi ese día, el día que Luis murió. 5 años, solo tenía 5 años. Habíamos ido al río a pescar, como siempre, pero ese día me emborraché, me dormí bajo el sol, y cuando desperté, Luis ya no estaba en la orilla. Lo encontré boca abajo, a 20 metros de distancia, pero lo que vi ahora era distinto, porque en el reflejo yo no estaba durmiendo, estaba empujándolo. No. Tragué agua, mis manos golpeando el cristal. Yo no hice eso. La imagen cambió. Ahora era mi esposa, Claudia, llorando en la morgue. «¡Asesino!», gritaba. «Sé que fue tu culpa».
Todos mienten. La voz de la Llorona resonó dentro de mi cráneo. Pero el agua siempre cuenta la verdad. Los niños se acercaron. Sentí sus dedos en mi piel, tirando de mí hacia abajo, hacia el fondo del río donde las sombras se retorcían. No los maté, grité, pero mi boca expulsó sanguijuelas vivas. Entonces lo vi, en el pecho de la Llorona, donde debería estar su corazón. Había un hueco, y dentro de ese hueco flotaba Luis, mi hijo, vivo. Sus ojos marrones me miraron, llenos de lágrimas. Papá, dijo, ¿por qué me empujaste? El dolor me atravesó como un cuchillo. No fue así, jadeé, pero los recuerdos llegaron como olas. El sol quemándome la nuca, la botella de mezcal casi vacía, el llanto de Luis cuando le grité que dejara de molestarme. Y después, mis manos, su espalda, el chapoteo. Sí, dijo la Llorona, abrazándome desde atrás. Sus brazos eran corrientes de agua sucia. Finalmente lo ves. Los niños cantaron. Papito me ahogó. La mentira lo cubrió, pero el río siempre sabe lo que el padre escondió. El hueco en el pecho de la Llorona se expandió, convirtiéndose en un portal de oscuridad. Dentro vi a todos los padres como yo. Hombres y mujeres con las manos manchadas de barro y culpa, flotando en un río sin fin. Únetenos, dijo mi hijo, extendiendo la mano. Así no estaré solo. Y entonces tuve que elegir. Podía dejarme arrastrar, podía aceptar mi culpa y descansar, o podía seguir y mintiendo. Con un alarido golpeé el cristal. ¡No! ¡Eres solo un fantasma! Luis murió porque yo me dormí. Yo no lo hice. El agua se agitó. La Llorona gritó, un sonido que partió el mundo en dos, y el río me escupió. Desperté en la cuneta. El camión estaba a 50 metros, volcado, las ruedas aún girando lentamente. El sol de la mañana quemaba mi piel. ¡Señor! Alguien me sacudió. ¡Dios mío, está vivo! Era un motociclista, su rostro pálido de horror. Los niños. Tosía agua negra. ¿Qué niños?, preguntó. ¿No hay nadie más? Miré hacia el camión. En el lodo fresco junto a los neumáticos había huellas pequeñas, de pies descalzos, que se dirigían al bosque. Y entonces lo oí, una voz en mi oído tan frío como el río de mis pesadillas. Corre, papá, pero yo siempre encuentro a los que mienten. La policía no me creyó. Dijeron que el volante tenía marcas de mis uñas, como si hubiera intentado arrancarlo, que el olor a podrido era solo un tanque de gas roto, que las huellas eran de un animal. Pero yo sé la verdad, porque desde esa noche el agua me habla. Cada vez que paso cerca de un río, oigo a Luis cantando esa maldita nana. Cada mañana me despierto con barro en las uñas, aunque viva en un apartamento en la ciudad. Y cada vez que me miro al espejo, por un segundo, veo mi rostro hinchado por el agua. Ayer encontré la primera mechón de pelo blanco en mi almohada, como si alguien lo hubiera mordisqueado mientras yo dormía. A veces, en la carretera de madrugada, el radio capta algo que no es estática. ¿Ya me perdonaste, papá? Y siempre respondo lo mismo. Fue un accidente. Es mi mantra, mi armadura, mi mentira. Porque si alguna vez admito la verdad, ella vendrá por mí. Y esta vez no habrá despertar.